Te digo la verdad, los cobraron un penal, pero no me puedo acordar la jugada, eso sí. No me puedo acordar la jugada cómo fue, pero los cobraron un penal. No me acuerdo si viene de un rebote o pateó el pibe y le pegó en la mano, pero no me acuerdo bien cómo fue la situación. Bueno, los otros todo bien, todo tranquilo. Nosotros tranquilos. Nos cagaron a baile en seño, pero bueno, no pasa nada. Bueno, parte del juego. Ah, Perder, jugar bien, jugar mal y que nos bailen también. no pasa nada. Ah, Buenas. No, yo Escuchen, fin de semana descansé, no fui a jugar. bueno, o sea que no le pegaste a nadie. No, no, fin de semana no, no pateé. No, Solo jugué en cancha de vos 11 sí. tenías que decir lo mío el lujo, no pegar. No, no, los míos siempre es más rústico. Bueno, escuchen, intenté, recuerden que soy viejo, cuando empecé a dar clase lo hacía con el proyector y con el pizarrón tradicional. Y después en la pandemia me apareció Zoom, Classroom, y tenía que mandarle unos videos para que lo analicen y no pude. Así que bueno, después le agarré a mi hija y bueno, me retó. No le digo las cosas que me dijo, pero bueno, mañana le voy a estar mandando los videos para la semana que viene. Eso lo tenía que mandar la semana pasada que no tuvimos clase, bueno, por la suspensión. Pero bueno, le iba a mandar videos para analizarlos, que ustedes, eh, sobre todo hay cosas que ya las estuvimos viendo, para que ustedes lo analicen, escriban lo que piensan del video, de la resolución. Como siempre les digo, lo que sanciona el árbitro a veces no es lo que pasa en una jugada, ¿no? Pero bueno, si quieren retomamos las reglas de juego, les comparto la pantalla, voy leyendo, vamos hablando. A ver. Bueno. ¿Pueden ver mi pantalla? Te dígame. Ahí sí, Oscar, ahora se ve. Muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, habíamos terminado, ¿se acuerdan? Eh, en en la indumentaria de los jugadores, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿De eso le quedó alguna duda, algo sobre ¿se acuerdan que estuvimos hablando de los pantalones, de las mangas, de la ropa térmica sobre todo? Siempre tengan en cuenta eso, porque después a lo mejor en medio de un partido eh, los árbitros lo hacen salir al jugador para acomodar la indumentaria y bueno, a lo mejor en una situación de juego que necesitan tal o cual jugador que se lo hagan salir, no está bueno. Eh, sobre eso, ¿alguna duda, algo que le haya pasado sobre la numeración? Siempre teniendo en cuenta adaptarnos a nuestras ligas, que, que lamentablemente a veces no se cuentan con equipos alternativos, con todas las pecheras, con los números correlativos al jugador. Siempre, bueno, buscar la forma de, de que sea lo más ordenado posible y que sirva también para el desarrollo del juego, ¿no? Sobre todo cuando tenemos arquero jugador, a la hora de hacerlo más fluido a los cambios, ¿no? Que no pase que
se haga el cambio de arquero jugador y entre con una pechera sin numeración, que no se puede, eh, o con una remera que sea igual a la del equipo adversario, ¿no? Entonces todo eso siempre ahí tienen que trabajar los líderes ¿no? de los equipos que son los directores técnicos, o sea, ustedes. Oscar, Sí, tengo una pregunta. Justo anoche miraba el partido, el de Racing y Botafogo, cuando lo ajá, echa el arquero. Y me llamó la atención eso. Viste que bueno, lo echan al arquero, entra un jugador de campo, se pone la camiseta de arquero. Ahí está. eso, digamos, está todo permitido. Pero ¿qué pasa si, bueno, ponerles que después el jugador hace un full o algo? La amarilla, le sacan una amarilla. O sea que él va a recibir el número de la camiseta que él tenía. Exactamente. O sea, porque se amonesta al jugador, no a la casaca que tiene puesta en ese momento, ¿no? Para ser identificado como arquero. Por eso, Por ellos eso, están permitido usar la camiseta del arquero, el sí, sí. jugador. Ah, Eso se puede hacer, digamos, lo que se llama el cambio posicional, o sea, sin necesidad de que lo expulsen al arquero, ¿no? sí. Digamos, el equipo se queda sin cambio, ¿no? No tiene arquero suplente, no puede cambiarlo, el arquero va a atajar una pelota y se dobla un dedo, ¿no? Ese arquero no, por lógica no debería seguir atajando. Entonces, ¿qué hace? Se hace cambio posicional, viene el 9, digámoslo así, y cambia de casaca con el arquero, que va a pasar a ser un jugador de campo, y el jugador nuevo, 9 va a pasar a ser arquero. Pero la numeración correspondiente a cada jugador, en el caso de amonestación o de que hagan goles, va a ser el número que figura en la planilla. Y si el arquero estaba amonestado, cuando uno amoneste al nuevo arquero, que sería el 9, la amonestación va a figurar en planilla al jugador número 9, que en ese momento estaba cumpliendo la función de arquero. Obviamente, cuando se haga el cambio posicional, se le va a informar al capitán del otro equipo, en caso de que no tuviera el capitán, al segundo capitán o al director técnico, que hay un cambio posicional, que el jugador número 9 va a ocupar la posición del arquero y que el arquero va a ocupar la posición número 9. O sea, perdón, él va a usar la casaca número 9. En caso de que alguno de los dos estuviera amonestado, obviamente, siempre será sobre el jugador, no sobre la casaca que estén usando en ese momento. Listo, gracias. Bárbaro, bárbaro. ¿Alguna otra cosita de las numeraciones, no? Nada. Seguimos entonces. Recuerden eso lo que yo le expliqué la otra vez de la planificación durante la semana, de, bueno, jugamos contra San Martín y ellos tienen casaca blanca y negra y nosotros a lo mejor tenemos una blanca y azul que puede ser parecida. Entonces tratar de no planificar eso, de tener una alternativa, de que a lo mejor las pecheras no sean iguales al color de la casaca ni de las pecheras o casacas rivales, siempre dentro de las posibilidades. Después, obviamente, los árbitros no van a suspender un partido porque los equipos tengan el mismo color de pechera, ¿no? Sería algo fuera de la lógica de lo que es el espectáculo que se va a ver, que no es un partido de futsal. Obviamente, si están los dos equipos con la misma casaca para jugar el partido, ya ahí, bueno, se buscarán los medios, ¿no? Para tratar de que alguno del equipo pueda reemplazar su casaca, así se puede disputar el partido. Bueno, pasamos a la regla 5 que en realidad, a ver, esto a ustedes mucho no les interesa, digamos, a ver, a ustedes les interesan las reglas en general, pero bueno, acá tenemos a quienes las van a aplicar, que son los árbitros. O sea, la aplicación de las reglas más allá de lo que dice el reglamento, tiene un espíritu, ¿no? Y el espíritu de la regla es siempre promover el juego,
que sea limpio, que sea normal y que se encuadre dentro de las reglas. Obviamente, el encargado de eso es el equipo arbitral, que cada vez, así también lo vemos en el fútbol mayor, ¿no? El fútbol 11, cada vez son más miembros, ¿no? Eh, en nuestra disciplina tenemos dos árbitros, un árbitro designado como árbitro principal y otro como árbitro asistente o árbitro número 2, conocido así normalmente, que ambos tienen la misma autoridad, la misma potestad en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de los dos puede sancionar una falta, una, eh, una situación de juego, lo que puede ser un saque de meta, saque de banda. De igual manera, ¿cuál va a ser la diferencia entre el árbitro principal y su árbitro asistente? Es que en el momento que haya una discrepancia entre ambos, ¿qué quiere decir? Que yo estoy en el control de la jugada y sanciono una falta. Y desde el otro lado, en la parte opuesta, el otro árbitro sanciona otra cosa. Obviamente se acercarán los árbitros, charlarán y tomarán una decisión. En el caso que no llegaran a ponerse de acuerdo en una decisión, el árbitro principal tendrá la última palabra. Solamente en ese caso hay una diferencia entre árbitro principal, ¿no? Que es el uno, el que va del lado de los bancos. Después, las obligaciones y las autoridades y las obligaciones, la potestad que tienen son exactamente iguales. Vamos a tener, eh, o sea, entre la autoridad de los árbitros, como dice acá, dice, el principal y segundo árbitro se encargarán de dirigir el partido, ambos poseen plena autoridad para hacer cumplir las reglas de juego del futsal en dicho encuentro. Acá está lo que explicaba yo, ¿no? Decisiones de los árbitros, los dos pueden tomar decisiones y en el caso de haber alguna discrepancia y no ponerse de acuerdo, el árbitro principal tomará la última decisión. En las facultades y obligaciones, bueno, es lo que sabemos que tienen que hacer los árbitros, ¿no? Hacer cumplir las reglas de juegos, van a dirigir el partido en colaboración con los otros miembros del equipo arbitral. ¿A qué nos referimos, no? Árbitro principal, árbitro asistente, cronometrador, tercer árbitro, y ya ahora se implementan cuarto y quinto árbitro, que bueno, en nuestras ligas regionales no alcanza la plata para tanto, ¿no? Así que tenemos que conformarnos con dos árbitros y un cronometrador. Y bueno, incluso en su liga eh, usan un cronometrador del equipo local. A ver, ¿cuál es la importancia de usar un tercer árbitro? Y obviamente un cronometrador siempre lo ideal es que sea un árbitro. ¿Por qué? Porque a la hora de que, como puede pasar y es normal que uno de los árbitros se lesione, ¿quién debe reemplazarlo, no? Otro árbitro. Y si en el caso de su liga, a ver, y les aclaro, un árbitro solo puede dirigir el partido, lo puede hacer, pero sabemos que siempre en un deporte tan dinámico como el futsal, que un árbitro esté parado en una línea y del otro lado para sancionar un saque de banda, un tiro de esquina, no haya nadie, obviamente eso va a traer algún tipo de consecuencia. Tal vez no, pero es lo normal, ¿no? Muchas veces se discuten y se generan conflictos a través de, o a causa de un saque de banda que no está claro, que no está bien sancionado. Entonces, lo ideal siempre son dos árbitros. En el caso extremo que no pudiera haber un árbitro asistente, el árbitro principal podría dirigir el partido. Por eso siempre es bueno, ¿no? Que los cronometradores sean otros árbitros, ¿no? Que en el caso de pasar un inconveniente como esto, ¿no? Pueda
reemplazará al árbitro que pueda estar lesionado. Como mencionaba ahí, ¿no? El partido lo van a dirigir en colaboración de los otros árbitros. El tercer árbitro, la función. No sé si ustedes, yo creo que me acuerdo cuando yo designaba árbitros por allá, para los partidos importantes, las semifinales, las finales, siempre mandaba tres árbitros. Iban intercalando, ¿no? A la hora de jugar cada categoría, el que quedaba libre siempre cumplía la función de tercer árbitro. Digamos, no lo pagaba la liga, pero bueno, era una forma de que yo lo había consultado con los árbitros en esa época y ellos estuvieron de acuerdo a después dividir el monto total entre los tres árbitros, ¿no? Sin cobrar un adicional. ¿Y por qué es tan importante que haya un tercer árbitro? Eh, la jugada clásica, ¿no? Tenemos un arquero jugador, situación de partido, esperen que busco, vamos a hacer así, vamos a buscar la cancha. En esta computadora no tengo instalada la canchita virtual, pero bueno, vamos a buscar. Ahí está. Bueno, a ver si le puedo dar un poquito de zoom. Bueno, no la encuentro. Bueno, ustedes pueden ver la cancha, pueden ver el cursor. Sí, sí, Oscar. Bueno, vamos a tener una situación de juego en esta área, ¿no? Ya sabemos que los árbitros se van a posicionar en una diagonal. En caso de una situación de juego eh, con oportunidades de gol o ataque prometedor, los árbitros van a tener una diagonal más cerrada, ¿no? Para tener el control lo más corto posible, digámoslo así, ¿no? Vamos a tener un árbitro acá, siempre. Recuerden que uno de los árbitros va a buscar el fondo, ¿no? El fondo, se va a mover, desplazar, buscar el fondo, ¿para qué? Para tener el control de la situación de gol o no gol. Alguien tiene que estar controlando sí o sí qué pasa acá. El otro árbitro va a estar un poco más afuera, ¿no? Controlando toda esta parte del juego. Este obviamente controlará esa parte más, ¿no? La línea de meta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener, como lo dijimos, ¿no? Un arquero jugador que también va a venir hacia acá a estar para participar en dicha jugada de ataque, ¿no? Que se desarrolla aquí. Tenemos un tercer árbitro. ¿Qué es lo que va a hacer este tercer árbitro? Se va a ir a la meta opuesta, acá. ¿Por qué? Dirán ustedes. No sé si lo habrán visto, ¿no? O han tenido con la gente de Rosario, han tenido algún tipo de jugada así, o los que han participado en los nacionales, bueno, lo habrán visto seguramente. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar, no? Este equipo que está en ataque patea al arco, la agarra el arquero, ¿y qué es lo que va a hacer el arquero? Va a patear, ¿no? Si patea y la pelota dentro del arco y pega en la red y todo vemos que es gol, bárbaro, este equipo va a festejar. Pero ¿qué pasa si o un jugador puede ser, ¿no? También que patea, y la pelota pega en el travesaño y pica? ¿Quién va a determinar si entró o no entró? El tercer árbitro. Este muchacho, ¿no? Que se vino a controlar la zona que está sin el control de ninguno de los otros árbitros. ¿Por qué? Porque estos árbitros fueron a la zona de acción, a donde estaba la posibilidad de gol, donde estaba la posibilidad del ataque prometedor. Entonces, por eso siempre es importante, por lo menos, acá en Santa Fe también pasa lo mismo, no se crean que hay tercer árbitro en todos los partidos, ¿no? Clásicos y a partir de los partidos, digamos, en los playoffs, siempre metemos un tercer árbitro. Entonces, ¿qué va a ser el tercero?
al opuesto. Y si esto de repente va todo para acá y los árbitros vienen, ¿no?, a controlar, ¿qué va a hacer este árbitro? Va a volar al otro lado. Y así, no es que el tercer árbitro en futsal va a estar acá paradito para retar al técnico, a los jugadores y tener la pelota. El tercer árbitro en el futsal es súper activo, casi al nivel de los árbitros. Lo que no va a hacer este árbitro va a ser sancionar con silbato. ¿Se entiende, no? Obviamente, lo ideal es que tengan intercomunicador, ¿no? Para informarle, ¿no? En caso de que pase una situación que los árbitros estén fuera de control o fuera de la vista de ellos, teniendo un intercomunicador, falta del 2, falta del 2, falta del 2, falta del 2. Listo, y los árbitros van a sancionar. ¿Está? Pero este árbitro no va a hacer sonar un silbato, no va a amonestar, no va a entrar a tomar una barrera, nada. La función de este árbitro, del tercero, va a ser obviamente el control de los bancos, la disposición de los balones, o sea, ¿no? El comportamiento de acá y esa función, ¿no? Moverse de lado a lado, de acuerdo a lo que lo pida el juego, ¿no? Si el juego está en situación de un tránsito normal, que la disposición de los jugadores es abierta, ¿no? Un arquero en cada meta, entonces ahí este árbitro trabajará en espejo con el árbitro opuesto, ¿no? Va a estar acá, se va a desplazar por la banda del árbitro principal, o sea, la zona de bancos, haciendo un espejo con el segundo árbitro o árbitro asistente. ¿Estamos? Él se va a mover y va a controlar lo que ya llamaríamos la zona más alejada de los dos, porque este árbitro puede estar por acá y el tercer árbitro va a controlar esta zona, ¿no? Porque el otro puede estar por acá. Una vez que se cierre el, la zona de ataque, que se cierre el movimiento del juego, el árbitro asistente buscará la mejor posición de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el juego. No sé si eso ustedes lo pudieron ver en sus ligas, por lo menos en esa época cuando yo le mandaba para sobre todo creo que eran las finales, las semifinales y las finales, ellos, bueno, hacían ese trabajo. No, por lo menos cara acá, mira, cuando el año pasado estuvo la final acá en Susana, vino el tercer árbitro, pero manejó el reloj, ¿viste? Manejaba el tablero. Va, sí, el control para el tablero, nada más. Claro, Nunca lo claro, vi. en este caso no sería un tercer árbitro, sería un cronometrador. Claro, claro, puede ser. Pero el loco vino vestido de árbitro, todo, ¿viste? Como igual que los No, otros. no, 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 está bien. Acá también, o sea, el cronometrador es un árbitro aspirante, o sea, no un árbitro que no sabe nada, o sea, siempre son árbitros de campo que se van sumando a la disciplina, o sea, que saben lo que es una falta, saben lo que es un saque banda, un saque meta, todo, ¿no? O sea, la forma que yo trabajaba mientras estuve acá era, ¿no? Árbitro de fútbol que se suman, primera función, cronometrador, ¿no? Una vez que ven cómo se juega, ven cómo trabajan los árbitros, lo pasaba a las inferiores, ¿no? Y ahí van, ¿no? Agarrando la dinámica, porque muchos de los árbitros con mucha experiencia en fútbol de campo, cuando se suman al futsal, se pierden, sobre todo en los posicionamientos, las transiciones, el cambio de posición entre árbitros, que acá en esta disciplina es muy dinámico y hasta que se acostumbran pasa un tiempo, ¿no? Por eso el proceso era así, ¿no? Cronometrador, árbitro de inferiores, afortunadamente este año volvió a reserva, y después sí, primera división. Entonces, el tercer árbitro tiene una función súper importante, porque de ese tipo de jugadas, cuando hay la búsqueda del gol de la victoria o el del empate, cuando jugamos con arquero jugador, el área, no solo el área, el arco queda
sin el control de ninguno de los dos árbitros principales. Entonces, el tercero hace esa función, ¿no? Ir a tomar la parte que nadie la está controlando. Obviamente, creo que es algo que ya sabemos todo, ¿no? Las decisiones de los árbitros siempre son finales. Una vez que se reanuda el juego, no van a poder volver atrás. Estamos. Por más que después otro árbitro le diga, mirá, sí, yo vos sabés que vi que pasó esto, pero me cagué todo y no te avisé. Por decirle un ejemplo. O vi lo que pasó, pero no tuve tiempo de avisarte. Una vez que se reanudó el juego, cualquier cosa que haya pasado, los árbitros en todo caso harán un informe, pero no podrán modificar ya una vez que se reanudó el juego. Acá Bueno, acá la se... que pasa, acá la que pasa mucho en la liga es Ujú, que cuando van dos jugadores al choque, el árbitro a lo mejor cobra falta, espera que coso, mira así al chico que está golpeado en el piso, si está lastimado, recién ahí le saca tarjeta al otro a veces. O a veces ujú. si no ve la consecuencia no la saca. A lo mejor tiene un tiempo para sacarla o no, pero generalmente pasa eso. Ven si está Bueno, a ver, lastimado, puede amonestar. a ver, o sea, esas partes no están en la regla, están en las directrices para árbitros, no, las directrices Ajá. son consejos, pongámosle así, formas que tienen que intervenir los árbitros a veces. ¿Para qué? Para que la toma de decisión no sea apresurada tampoco. ¿Por qué? Porque a veces eh, una herida, una lesión, no es consecuencia de la falta, ¿no? A ver, ¿cómo les explico? A veces un jugador puede salir lastimado sin necesidad que eso sea consecuencia de la falta que recibió. ¿Me explico, no? A veces la disputa del juego puede haber sido eh, una falta imprudente, que sabemos que la falta imprudente nos lleva a amonestación, o incluso a veces puede haber sido por una falta temeraria. A ver, me pasó a mí dirigiendo y al que lo estaba dirigiendo era mi primo, en la senior. Fueron a trabar los dos, o sea, eh, la típica con el pie abierto hacia afuera, los dos trabaron, pelota de entre medio, y a mi primo se le cortaron los ligamentos. ¿Qué es lo que voy con esto? Que a veces las lesiones no son consecuencia directa de la falta. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces los árbitros se toman un tiempo para analizar la situación. A ver, el árbitro, como lo decimos en la jerga arbitral, saca una foto mental de lo que pasó en ese momento. Listo, yo tengo que, en esa décima de segundo, yo tengo que sacar esa foto y ver lo que pasó, ¿no? De ahí hasta el momento que yo voy a sancionar, a tomar la sanción disciplinaria, puedo tomarme el tiempo que sea necesario. A ver, va un jugador con el control del balón y el jugador rival se desliza, ¿no? Con la intención, digámoslo así. Recuerden que siempre los árbitros no juzgan la intención, juzgan los hechos, lo que se ve. A ver, quiere disputar el balón. Hay un intento de disputar el balón. ¿Qué es lo que pasó? El jugador, el otro es más rápido, adelantó un poquito la pelota y ese pie tocó el tobillo. Bueno, ahí está, sacamos una foto, ¿no? Pie que toca el tobillo. Ahora viene la segunda parte del análisis, ¿no? Pie tocó el tobillo. ¿Cómo tocó el pie el tobillo? Si fue con la punta, porque lo que quiso es tocar el balón, y el otro jugador fue un poquito más rápido y pegó la punta del pie o el empeine, tocó el tobillo. Entonces ahí tenemos una parte blanda, ¿no? Porque los dedos o el empeine, ¿no? Del pie es una parte blanda
A ver que se entienda. No es lo mismo que pegar con la suela. Entonces ahí vamos a la segunda parte del análisis. Listo. La punta. No, no fue la punta. Fue la planta del pie, o sea, la suela contra el tobillo. Aunque uno diga que el tobillo es duro, que es un hueso, ante una patada deslizante que le pega con los tapones, está en desventaja, ¿no? ¿Se entiende? Cuando a veces decimos parte dura contra parte blanda, lo podríamos hacer de esta manera. Parte peligrosa contra parte sensible, ¿no? Una pierna extendida con la suela puede producir obviamente un daño sobre un tobillo que es un hueso, sobre una rodilla que es un hueso. Entonces, cuando uno en las reglas lo dice así, ¿no? En las directrices, parte dura cuanto parte blanda, podría haberse referido parte peligrosa contra una parte sensible. Entonces, ahí seguimos con el análisis. Usted, fíjense, todo el tiempo que me llega a explicarlo y todo eso tiene que el árbitro tomar la decisión en un par de segundos, ¿no? ¿Se entiende? Ahora seguimos con el análisis. ¿Con qué intensidad fue? Fue, ¿no? Con una patadita de costadito, ¿no? Que el intento era sacarle el balón al jugador, o venía a 150, y como venía a los 150, se lo llevó puesto. Entonces, seguimos con el análisis. ¿Está? ¿Cómo era? Intentar disputar el balón. Listo, no llegué a intentarlo. Toqué el pie. ¿Cómo lo toqué? ¿Con la parte blanda o con la parte dañina sobre la parte blanda? ¿O con una parte blanda mía sobre la parte blanda del jugador? Que no hay riesgo de daño. ¿Estamos? Seguimos ahí con el análisis. Entonces, de ahí en más, el árbitro tiene que empezar a decir, bueno, la falta está así, la vi. Falta, intento de disputa, no tocó el balón, tocó el pie, el jugador no puede seguir, sancionamos la falta. La falta es la parte técnica, perfecto, sancionamos la parte técnica. La falta, listo, tiro libre, directo. Recuerden, hay contacto, siempre es directo, siempre. Así sea una obstaculización, una obstrucción, si hay contacto, no es indirecto, siempre directo. Que a veces los árbitros usen el violín, la guitarra, algo y quieran disfrazarla y levantan la mano porque no tienen el compromiso, no tiene nada que ver. Si hay una interrupción del juego sin intentar disputar el balón, ¿no? O sea, no, si no, no vamos a sancionar cuando el jugador se pone para cubrir el balón adelante. Eso no es una falta, ¿no? La obstaculización, recuerdan, era cuando yo me muevo para que el otro no pase. O yo me pongo adelante para que el jugador no se pueda mover libremente. ¿Estamos? Eso es la obstrucción o la obstaculización. Esas son directas también, ¿no? Las únicas que van a ser indirectas, ¿no? Estamos hablando de faltas, es cuando no hay contacto. Volvemos a la jugada de la que estábamos hablando. Intento disputar el balón, tocamos el pie, analizamos, vamos a decir que fue parte dura, ¿no? La suela del botín sobre el tobillo. ¿Cómo seguimos analizando ahora? La intensidad. Y ahí entra, ¿no? El uso de la fuerza desmedida. Si fue temeraria, ¿no? A lo que nos referimos con temeraria, que sabemos que podemos producir un daño y lo hacemos igual. Está. El uso de fuerza excesiva es cuando realmente ya no nos importa de ninguna forma y la intensidad es alta, ahí se suma o se acumula el combo, ¿no? Para la expulsión. En caso de que fuera temeraria, amonestación. Y en caso que solo fuera imprudente, ¿no? La que sería lo más leve, parte blanda contra parte blanda, en un intento de disputa del balón, tiro libre, sin sanción disciplinaria. Entonces, por eso a veces muchos árbitros sancionan la falta, van caminando, se toman esos 3, 4 segunditos para analizar bien. Porque no solamente a veces tomar la decisión rápida y expulsamos a un jugador por algo que a lo mejor nos quedó entre medio, el gris,
Cuando es gris en cierto tipo de jugada, decimos no, le damos la oportunidad al jugador que siga jugando, porque son los protagonistas. Estamos, pero ya cuando pasamos a la parte que ya sabemos que no es blanco, que es negro, ¿no? El gris quedó descartado, ahí sí es cuando el árbitro tiene que intervenir. Y cuando está seguro, 100%, ¿no? ¿A qué nos referimos, no? Que el patadón lo vio hasta Donald Trump en Estados Unidos, que no sabe nada de fútbol, ahí el árbitro no puede dudar. Porque si el árbitro duda, marca un precedente de decir, este árbitro no está concentrado, este árbitro no resuelve bien la jugada, y cuando un árbitro deja duda, los jugadores hacen lo que el árbitro le permite. ¿Se entiende eso? A ver, al caso que vos me presentás, a lo mejor yo no lo veo y no te lo puedo decir, si no, se equivocó, tendría que haber sido amonestación y la tendría que haber tomado enseguida para evitar reacción en el equipo que sufrió la falta, ¿no? Porque si en una patada que todo el mundo vio que era para amonestación, entonces el árbitro enseguida se mete a la cancha, va hacia el lugar y amonesta. ¿Por qué? Porque cuando yo actúo de esa manera, el equipo que sufrió la falta no levanta su índice de protesta. Listo, lo ve al árbitro, este árbitro está concentrado, sabe lo que tiene que hacer, toma la decisión que tiene que tomar en el momento que la tiene que tomar. Y si es roja sobre todo, que la vieron, como le dije recién, hasta Donald Trump, allá en Estados Unidos, entre mandar a tirar una bomba y tirar un dron, no puede quedar ninguna duda. El árbitro tiene que meterse adentro de la cancha, expulsar al que tenga que expulsar y evitar no que genere el conflicto. Y el árbitro que es activo y proactivo es el árbitro no que siempre resuelve bien. Obviamente, aparte de que tenga que saber las reglas, ¿no? Porque si no sabe las reglas, vos podés ser proactivo, puedo estar atento, puedo estar activo, todo, y si no sé distinguir una patada de uso de fuerza desmedida a una patada de imprudencia, entonces ya ahí estamos en problemas. Pero bueno, para que te quede claro que a veces los árbitros se toman ese tiempo, hacen un pequeño análisis, ¿no? Porque él vio la falta. Ahora tengo que terminar de analizarla, lo que yo le dije, tengo que terminar de analizarla en esos 4 o 5 pasitos para acertar en la decisión final. Que si tengo que expulsar a un jugador, que sea por la razón justa, ¿no? Porque si no, después de más, si subo la vara muy alta o más alta de lo que a lo mejor debería haber sido, después me meto en problemas, porque de ahí en más, todas las faltas similares a esa van a tener que ser rojas. Así que bueno, espero haberte aclarado a ver ese puntito, ¿no? Después Sí, sí, hay, sí, sí, se hay entiende. miles de cosas que pueden pasar, que a lo mejor el árbitro está desconcentrado, realmente no lo vio, no trabajó en equipo con el otro compañero, porque si yo veo que hay una patada que tienen que estacionar el patrullero afuera para que se lo lleven y mi compañero va a sacar amonestación y yo no hago nada, no solo que no funciona un árbitro, no está funcionando el equipo arbitral. Así que bueno, espero haberte sacado la duda y que le haya servido lo demás. Bueno, me pasé un minutito. A ver, esto es lo que a mí me gusta, ¿eh? Así que ustedes tráiganme duda y hablamos de esto, hablamos para que también les sirva a ustedes en el hecho, ¿no? de que no quedarse con la duda de cuando pasa algo en alguna situación en un partido. Bueno, Bueno, chicos, bueno. estoy sintiendo olor a comida acá abajo, Ah, así listo que entonces. lo voy a festejar un ratito más. Espero que haya sido entretenido. Mañana subo cargo videos, así la semana que viene analizamos. Le voy a poner muchas pataditas, muchas patadas y situaciones de oportunidad manifiesta de gol, ataque prometedor, para que ustedes tengan en cuenta la diferencia. Recuerden que hubo algún tipo de modificaciones en eso también ahí, así
lo van también ya incorporando ustedes en el conocimiento. Que tengan Bien. buen fin de, como siempre, mensajito, lo que no pueda ayudarlo yo, llamo y lo resolvemos. Un abrazo grande, que tengan buen fin de. Gracias, Hasta Oscar. Un luego. abrazo, buen fin de. Abrazo, Oscar, buen fin de. Saludos. Hasta luego.